Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile, DOE, el Banco de Información de Chile, hemos organizado un ciclo de seminarios para abordar los aspectos más relevantes de la nueva Ley de Datos Personales en Chile. El seminario de hoy es la primera actividad de este ciclo, como les señalaba, pero es el segundo seminario que hemos organizado de forma conjunta, porque el año pasado organizamos uno junto a la Universidad del Estado también sobre inteligencia artificial generativa. Así que este ha sido un trabajo conjunto que ha sido bastante fructífero en precisamente estos temas de mutuo interés. Para quienes convocamos al presente ciclo, resulta relevante en cada una de nuestras instancias promover el diálogo público-privado, por lo que hemos convocado a representantes del mundo académico, las empresas y los estudios jurídicos, diseño que creemos dará como resultado un enriquecedor diálogo con distintas miradas y aspectos a poder abordar en este seminario. La extensa tramitación legislativa para adecuar nuestra normativa a los estándares internacionales será objeto precisamente de este trabajo. Estamos en la etapa final, falta poco en teoría, porque está un poco parado este proyecto, pero ya en la etapa final en la comisión mixta. Como se trata de este primer seminario, vamos a realizar un análisis de la tramitación legislativa y los futuros desafíos centrados en la necesaria concientización que se debe hacer en torno a la relevancia y magnitud del cambio normativo, mirando las relaciones entre Estado y ciudadano. También abordaremos los desafíos para las empresas en cuanto a las adecuaciones necesarias que se deben realizar en el periodo de vacancia y lo complejo de aquello. Y además nos referiríamos especialmente a la nueva institucionalidad, la Agencia de Protección de Datos y sus nuevos desafíos. Antes de comenzar el panel, le vamos a dar la palabra a Ignacio Montiglio, quien es el gerente general de DOE, para que nos dé unas palabras de bienvenida a este seminario. Ignacio. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario Nueva Ley de Datos Personales, Desafíos para su implementación. Tengo el privilegio de liderar a DOE, una empresa que no solo se dedica al desarrollo de sistemas de información en el ámbito jurídico, legal y societario, sino que también fomenta el diálogo sobre temas críticos y de interés público a través de nuestro medio Actualidad Jurídica, que en conjunto hoy con el Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hemos organizado este evento. Vaya para ello un especial saludo y agradecimiento. Nos encontramos en un momento crucial para la privacidad y la seguridad de los datos de las personas en Chile. La nueva ley de datos personales que se aproxima transformará el panorama legal, imponiendo nuevos estándares que requieren nuestra atención y acción. Este cambio no solo afecta a las empresas, sino que es fundamental para la protección de los derechos individuales y la confianza en el ecosistema digital. En DOE reconocemos que la seguridad y la privacidad de los datos no son solo requisitos legales, sino pilares esenciales para la confianza de nuestros clientes y la integridad de nuestra reputación empresarial. Por ello, este seminario es una oportunidad única para entender los retos que esta nueva legislación impone y para prepararnos para liderar su implementación. Hoy contaremos con expertos de renombre como Daniel Saror, académica de la Universidad de Chile, Paula Silva, abogada de BitLaw, y Nicolás Schubert, gerente de Asuntos Gubernamentales y de Políticas Públicas de Google, quienes nos guiarán en la comprensión de los alcances y complejidades de la ley y su impacto en nuestras operaciones y estrategias futuras. Esperamos que la discusión y el conocimiento compartido aquí nos proporcionen claridad y guías prácticas para navegar este nuevo desafío. Agradezco a todos por su presencia, tanto a quienes nos acompañan aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, como a aquellos que se han unido a nosotros virtualmente. Sin más preámbulo, demos inicio a este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras de bienvenida. Yo antes de comenzar el panel quiero agradecer especialmente a Daniel Saror, quien nos ha acogido precisamente en este trabajo, en este diseño de los seminarios y ciclos que hemos hecho, y en representación del Centro de Estudio en Derecho, Tecnología y Sociedad, ha actuado precisamente para poder abrir este espacio. Así que, tan igual como lo hacía Ignacio, te doy las gracias por toda la colaboración que hemos tenido. Muy bien. El formato de este seminario va a contar de una primera intervención de cada uno de nuestros invitados de 7 minutos, donde se van a referir a distintos temas respecto a los cuales yo he señalado. Y después de eso vamos a generar una interacción con algunas preguntas que voy a realizar yo a cada uno de los panelistas. Y la segunda parte va a ser en torno a preguntas del público que está presencialmente acá
y virtualmente vía el chat de Zoom pueden realizar preguntas que las vamos a ir sistematizando con el equipo para transmitirlas a los expositores. La primera presentación va a corresponder a Nicolás Schubert, quien es abogado, máster en Derecho Internacional y Estudios Internacionales, es gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google, con una gran experiencia en el sector público y privado también, que nos acompaña el día de hoy. Así que muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Claudio. Muy buenos días a todos y todas. Yo quiero partir agradeciendo por la invitación a participar acá al Centro de Derecho, Tecnología y Sociedad, CETS, ¿sería eso ahora? Sí. CE3, ya. Y obviamente a la Facultad de Derecho, digamos, a DOE, Actualidad Jurídica, digamos, y a quienes han trabajado para organizar este seminario. Yo la verdad no sé si tengo la capacidad de hablar 7 minutos, digamos, pero haré lo posible. Y a ver, tal vez lo primero que yo quiero partir diciendo, digamos, yo me quiero referir tal vez un poquito en este momento inicial, digamos, precisamente a los desafíos para la implementación que tiene este proyecto de ley, pero partir diciendo, digamos, que yo en lo personal, digamos, y lo que he escuchado también de mis colegas de la industria, digamos, estamos todos súper ansiosos y expectantes, digamos, de que este sea un proyecto que salga aprobado prontamente. Es algo súper necesario. Como ustedes saben, nosotros tenemos un esquema, digamos, de protección de datos personales o de la vida privada, digamos, que data de 1999, digamos, de una era pre-internet. Entonces, esta es una actualización súper importante y que, por cierto, también es parte de uno de los compromisos que Chile adoptó en su proceso de accesión a la OECD en el año 2010. Así que hace harto tiempo ya. Y además es un proyecto que mira también lo que está pasando en el mundo, digamos, que busca estar conectado también con lo que pasa en el mundo. Entonces, desde el punto de vista también de la economía digital, por llamarlo de alguna forma, digamos, parece, digamos, también ser un proyecto de ley, digamos, como bien conectado, digamos, con el mundo transfronterizo, digamos. Eso como tal vez comentario inicial. Se preocupa del flujo de datos en un mundo digital transfronterizo, digamos. Otra discusión, y aquí mi rol, digamos, entre académico, digamos, y representante de la industria, digamos, como que se desdibuja un poco, así que tómenlo también como de quién viene. Es si el modelo de la Unión Europea, digamos, es el modelo que nosotros realmente necesitamos o no, digamos. Yo he escuchado harto, digamos, durante el proceso legislativo, digamos, que ahora, al parecer, digamos, con la aprobación de este proyecto de ley, vamos a tener un montón de nuevos negocios con la Unión Europea. Yo soy un poquito más escéptico, digamos, de esa posición, digamos, pero bueno, o sea, es un proyecto positivo que eleva a Chile a una categoría distinta en la que estaba, digamos, así que súper bien. Ojalá sea un proyecto que salga antes. Y sobre los desafíos de la implementación son básicamente 3. El primero, digamos, Claudio de alguna forma ya lo ha enunciado, digamos, es este periodo de 24 meses de vacancia legal que vamos a tener para hacer un montón de adecuaciones de procesos y estándares que en Europa, digamos, fue un proceso bastante traumático. Entonces yo creo que también ahí tenemos algunas lecciones que sacar, digamos. O sea, muchas pymes en Europa no alcanzaron a hacer todos los procesos que ellos tenían que hacer, digamos, en los 24 meses. Entonces creo que tenemos ahí también el desafío nosotros como país, digamos, de básicamente yo englobaría, digamos, esta primera parte, digamos, como incentivar un cambio cultural súper apresurado, digamos. Los europeos también tienen una historia tal vez de acercamiento por su propia historia política, digamos, a la protección de datos personales, tal vez un poco distinta a la que tenemos nosotros, digamos, con una cultura distinta. Entonces, creo que tenemos ahí un primer desafío súper claro en la adecuación de los procesos y los estándares, básicamente. Y eso yo creo que se tiene que hacer, digamos, a través de un trabajo de sensibilización de las personas, de las empresas y del Estado. El Estado en su conjunto, digamos, también incluyo a otros poderes del Estado, no solo el Ejecutivo. El gobierno, básicamente, en difundir la información sobre las obligaciones que van a existir, digamos, a raíz de esta nueva ley. La sociedad civil, básicamente sensibilizando a las personas, pero también a los gremios, incluiría yo, y los gremios, digamos, a sus miembros, digamos, sobre todo los cambios que se vienen en esta materia. La academia, obviamente, digamos, como generadora de conocimiento, como personas que, digamos, que tal vez pueden mirar esto con un paso tal vez un poquito más atrás, y, digamos, y tener una visión un poco más panorámica de cómo se están desarrollando las cosas, cómo también estos cambios culturales, no solo desde el derecho, sino que también todos los cambios culturales que están viniendo desde el punto de vista tal vez sociológico, pero y también técnico,
Las empresas, obviamente, digamos, van a tener una tarea titánica, ayudadas también, digamos, por el ecosistema, digamos, de compliance, básicamente cómo se pueden cumplir, digamos, todos estos nuevos estándares que vamos a tener en esta ley. Y yo incluiría también al Poder Judicial, digamos. O sea, este es un proyecto de ley que incluye ciertos procesos de reclamación judicial, digamos, que van a implicar también para los jueces y las juezas, digamos, tener que actualizarse, de entender, digamos, cuáles son las lógicas, cómo funciona. No me cabe duda que lo van a hacer, digamos, pero tenemos que preocuparnos también de que eso sea así. Entonces, creo que básicamente el primer desafío es usar sabiamente, digamos, este periodo de vacancia legal de 24 meses que vamos a tener, que es un periodo corto, con todos los cambios, de nuevo, culturales, digamos, que yo creo que implica algo así. Lo segundo tiene que ver con la coherencia con otros cuerpos normativos. Estamos, digamos, en un proceso de legislativo en Chile, digamos, bastante fuerte, digamos, donde no solo tenemos ya una ley de ciberseguridad, sino que también probablemente vamos a tener prontamente, digamos, en los próximos años, digamos, una ley de inteligencia artificial que también supone, digamos, la necesidad de una coordinación entre las distintas agencias que se están creando, la agencia, por ejemplo, de ciberseguridad, la agencia de protección de datos, que a la luz del proyecto que fue presentado el 7 de mayo por el Ejecutivo, también tendría algunas funciones en materia de inteligencia artificial, la agencia de datos personales en inteligencia artificial. Y todos estos cambios también implican, digamos, un desembolso de recursos humanos, financieros, para las empresas, para todo el ecosistema, pero también para el Estado. Entonces, hay un desafío ahí también, digamos, de coordinar súper bien lo que está pasando. Y lo mismo para estos otros procesos de inteligencia artificial y ciberseguridad también van a requerir, digamos, procesos de sensibilización que de alguna forma también pueden competir un poco con el proceso de sensibilización necesario para datos personales. Entonces hay también que coordinar súper bien eso. Y veo que efectivamente sí tengo la capacidad de hablar más de lo que yo pienso. Entonces se está generando, digamos, un nuevo ecosistema regulatorio en materia digital que está enfocado en la protección de derechos, en garantizar seguridad pública, en mejorar los índices de confianza institucional que nosotros tenemos en Chile, siempre, digamos, también buscando equilibrar la promoción de la innovación, que yo creo que es algo clave también para un país como el nuestro. Entonces, digamos, creo que ahí sobre todo desde el punto de vista del Estado, digamos, el artículo 5º de la ley de bases, creo que es, digamos, el principio de coordinación, digamos, va a ser algo bien importante, digamos, que podamos tenerlo en vista también en este proceso de implementación de la ley de datos personales. Y finalmente el rol de la agencia, como yo ya les adelantaba, digamos, de la gestión de la agencia va a depender mucho el éxito, digamos, que tenga no solo el proyecto de ley de datos personales, sino que también eventualmente el de inteligencia artificial. Después de una larga discusión, la agencia finalmente es una agencia con una competencia especial, específica. No quedó radicado en un órgano que además tenga competencia en otras cosas, sino que va a ser un órgano específico para protección de datos personales, que va a tener un rol súper importante en la interpretación de las normas, digamos. Sobre todo, pienso yo, digamos, en la transferencia internacional de datos, no solo en el proceso de adecuación, digamos, de la Unión Europea, sino que también, digamos, con otros marcos como el de APEC, por ejemplo. Va a ser bien importante el rol de la agencia. Y a diferencia de la Unión Europea, el proyecto contempla un proceso de compliance regulatorio a través de lo que se ha llamado modelos de prevención de infracciones, donde obviamente también hay un espacio de colaboración público-privada, bien importante, donde la agencia también va a tener un rol de acreditar, pero también de incentivar la adopción de estos modelos, digamos. O sea, yo creo que eso también es un trabajo bien importante. Y lo final, digamos, ya la coordinación, digamos, con otras agencias, la CMF, la Agencia de Ciberseguridad, como yo les decía, la SUBTEL, el MinSal. Creo que esos son 3 categorías donde hay desafíos súper claros, digamos, en este proceso. 8 minutos. Perdón. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Vamos a darle el paso a Paulina Silva, que nos puede acompañar con la parte de su presentación. Paulina es abogada, con un magíster en Derecho Comercial, con especialización en Derecho Informático, y actualmente es abogada de BitLaw. Muchas gracias, Paulina, por acompañarnos el día de hoy en esta presentación y en este seminario. Muchas gracias a ti por la presentación, la actualidad jurídica y DOE, el Banco de Información de Chile, y especialmente al CEDI de mi querida Universidad de Chile. Estoy muy contenta de estar acá, hace como 5 años que no venía y siempre es muy especial venir a la escuela. Hoy día quiero comentar, voy a poner también mi timer, que quiero hablarle al responsable del dato. Tenemos 2 años. La propia ley establece que publicada que sea la ley
existe este plazo de 24 meses, ¿cierto?, para ordenar la casa y para que no solo las obligaciones de la ley entren en vigencia, sino que también adquiera sus competencias la nueva Autoridad de Protección de Datos. Estamos en la puerta del horno después de 7 largos años, ¿cierto? Está terminando la tramitación de este proyecto de ley. Faltan 4 artículos por discutir. Ojalá que eso avance hasta una sesión y salimos. Es como que no, ojalá que no se queme el pan en la puerta del horno. Quiero argumentar hoy día que este plazo de 2 años, y de nuevo le estoy hablando al responsable del dato, este plazo de 2 años que pareciera ser como larguito, holgado, no es tan holgado cuando pensamos en la magnitud de las obligaciones asociadas al cumplimiento de esta ley. Nico hablaba muy asertivamente de una tarea titánica, ¿cierto? Para enfrentar y como para tomar el toro por las astas cuando uno ve esta lista bien compleja o que se ve bastante larga de obligaciones, para tomar este toro por las astas, creo que es súper importante tomar en cuenta tres elementos bien definitorios de este proyecto de ley. Uno es que los 82, 83 artículos que tiene la ley contemplan muchas obligaciones bien variadas de distintas categorías, de distintas características, y la mayoría son obligaciones completamente nuevas. Nosotros tenemos esta ley que ha sido tan tremendamente vilipendiada con buenas razones, que data del 99 y que sirve de bien poco hoy día, ¿cierto? Pero cuando pensamos en las obligaciones que establece la ley y la contrastamos con todas esta larga lista de obligaciones, nos encontramos con obligaciones no solo como aumentadas, sino con obligaciones derechamente nuevas. Tenemos que ahora identificar la base de legalidad obligatoriamente, me lo pide el artículo que señala los elementos de la obligación de transparencia, ¿cierto? Los elementos de una política de privacidad. Tengo que cuidarme de no obligar al titular a recabar su consentimiento cuando las finalidades del tratamiento no tengan necesariamente que ver con el contrato con obligación del cual estoy levantando el consentimiento. Tengo que implementar por primera vez. Esta es la primera legislación que establece una obligación transversal de implementar medidas de seguridad, de notificar brechas de seguridad. Nace una nueva obligación de privacidad por diseño y por defecto. Por primera vez también se está regulando el tratamiento internacional de datos personales, el que establece lo que requiere una organización bien estricta de identificar cuáles son nuestros flujos internacionales. Se regula también por primera vez, por lo menos de forma transversal, el tratamiento automatizado de datos y la elaboración de perfiles. Entonces, elemento 1, tenemos una ley que tiene nuevas obligaciones y bastante variadas, ¿cierto? El otro elemento, y esto se ha reflexionado harto en torno a esto, por lo tanto no estoy diciendo una novedad muy grande, pero genera incentivos bien transversales en la organización. No podemos cumplir si no nos sentamos a hablar con marketing, no podemos cumplir si no nos sentamos a hablar con analítica, con recursos humanos, con procurement, con riesgo, ¿cierto? O con quien dentro de la empresa esté a cargo de la gestión de los proveedores. Por lo tanto, este desafío es transversal y por lo tanto no es rápido, ¿cierto? No me siento a conversar con un solo grupo o área de la empresa para estar en boli en el futuro. Y finalmente, las características de esta regulación y en general de las regulaciones de privacidad es que requieren un cumplimiento real y efectivo. En el fondo, yo no voy a salvar, ¿cierto? Solamente con una política de privacidad que tenga todo, que cumpla con mi checklist completo. Tiene que haber detrás un aparataje que me permita, en el fondo, cumplir efectivamente con aquello que yo dije en el papel que iba a cumplir. Por lo tanto, la política con vocación de estante no me va a servir en realidad para cumplir. Y eso genera también que el desafío de implementación no sea tan sencillo como uno podría pensar inicialmente. Antes que se entrara en vigencia GDPR, que esto pasó en mayo del 2018, yo vi un artículo que me causó mucha gracia, pero me pareció muy interesante porque reflexionaba, hacía como un paralelo, ¿cierto?, entre el implementar las normas nuevas de GDPR y ordenar la casa, que es una frase que yo uso harto porque me parece bien útil, ordenar la casa antes que vengan los suegros, ¿cierto? Antes que venga algún familiar o alguien que está escrutando cómo existe el aseo, ¿cierto? Cómo está ordenado. Alguien que hace esto, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos este desafío, podemos inicialmente, claro, desempolvar, tener todo un poco más ordenado que siempre, un poco más limpio que siempre, pero en ese ejercicio también podemos ver que van a haber cosas que requieren una modificación estructural, ¿cierto? Y eso nos permite hacer un paralelo con
como cuando separamos lo urgente de lo importante. Estoy hablando de los controles que tenemos que implementar para cumplir con esta ley. Cuando separamos lo urgente de lo importante, creo que hay una decisión que hacer, y es como dónde entro a picar primero, ¿cierto? ¿Dónde empiezo a implementar? Y naturalmente creo que es una buena decisión, uno tiene esta tendencia a decir, veamos como lo más urgente, ¿cierto? Lo que más me duele. Y en ese sentido uno podría dirigirse a implementar controles que son los más visibles y los más obvios, ¿cierto? Aquellos que me dejen de algún modo inicialmente, por lo menos debajo del radar de una autoridad de protección de datos que va a estar fiscalizándome por primera vez, ¿cierto? Estos controles más visibles obviamente están en la política de privacidad, las políticas de privacidad con los colaboradores, con clientes. Está también en examinar mis procedimientos de recogida del consentimiento. El consentimiento cambia de rol de algún modo, pierde un poco de protagonismo, pero yo creo que en la práctica no lo va a perder tanto, o no tanto como a mí me gustaría. Pasa también en esta como primera ordenada de casa el que deberíamos hacernos cargo de disponibilizar un procedimiento de recepción de derechos ARCO, ¿cierto? Pero más allá de estas urgencias de las que es sensato hacerse cargo, me parece que existe un error en no verlo como un ejercicio de largo aliento. Y es ahí en esa parte, en el trabajo que involucra el ejercicio de largo aliento, donde estos 2 años puede que no nos den tanto juego de piernas como podríamos pensar inicialmente. Cuando analizo como más críticamente los cimientos de la casa, ¿cierto? Que está ordenando por encimita, me voy a dar cuenta que voy a necesitar hartos más recursos. Obviamente, es más caro en términos económicos y también en términos de horas hombres, ¿cierto? Más recursos y más tiempo para poder implementar estas como controles más estructurales. En este mundo vive el inventario o el catálogo de datos, ¿cierto? No saco nada con tener un procedimiento de derechos ARCO impecable si no tengo cómo identificar cuáles son los datos que tengo dentro de las distintas bases de datos en la empresa. Vive también el data mapping, viven las matrices de riesgo, viven los PIA, viven los programas de cumplimiento, todas aquellas herramientas que me permiten cumplir en forma como más integral, pero que involucran también un cambio estructural dentro de la empresa. No quiero afirmar que una opción sea evidentemente mejor que la otra, ¿cierto? Pero sí quiero afirmar que el examen más profundo a la larga va a ser más eficiente. Por lo tanto, si vemos como los arreglos, no sé si son cosméticos porque son controles adecuados, pero si vemos como los arreglos más urgentes, si nos quedamos solo ahí, deberíamos estar más o menos tranquilos con un plazo de 2 años, pero no así con hacerse cargo de lo que realmente involucra este llamado al compliance que hace la ley de protección de datos. Quiero terminar comentando que creo que hay ciertos elementos que hacen que el escenario para Chile sea más complejo. Sea más complejo si lo comparamos con la experiencia de las empresas en Europa, por ejemplo. Es más complejo por la novedad, porque hablábamos que existen una serie de obligaciones nuevas, vamos a estar todos como un poco en pañales, pero no solo nosotros, sino también la nueva Autoridad de Protección de Datos. Por lo tanto, la forma efectiva de cumplir ciertas obligaciones todavía está como en un poco de nariz, está todavía por verse, vamos a estar mirando Europa, pero hay muchos elementos nuevos desde todos los actores. El salto, si nosotros comparamos el salto de que se tiene que pegar Chile entre la 19628 y la nueva 19628 y el salto que se tuvo que pegar Europa entre la Directiva 95 y GDPR, es un salto mayor el de Chile, porque la Directiva 95 estaba era una regulación madura ya, ¿cierto? Y finalmente, creo que una característica de la regulación o del escenario regulatorio en el que estamos es que nuestra ley de protección de datos no va a haber alcanzado un nivel de maduración suficiente para como poder implementar en forma, no sé si sana, pero en forma por lo menos eficiente, nuevas regulaciones que requieren de esta estructura sólida de datos, como por ejemplo inteligencia artificial y probablemente la ley marco de ciberseguridad. Te pasé un poquito, muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por tu presentación con una gran cantidad de temas y desafíos. De eso vamos a hablar en la segunda parte, así que quedaron varias cosas planteadas ahí. Corresponde el turno de Daniel Sarón, que es abogada, máster en Derecho Económico, doctora en Derecho, ambos grados por la Universidad de Chile, y además es académica de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Daniel.
Claudio, quiero agradecer primero que todo a Actualidad Jurídica, al DOE Ignacio y por supuesto a nuestros invitados que han tenido y a nuestros asistentes presenciales que han tenido el entusiasmo, la buena voluntad de venir un día lluvioso como hoy a conversar sobre estos temas a la Facultad de Derecho. Yo quisiera referirme un poco en la línea de Paulina, a propósito de este plazo de 2 años que pareciera verse extenso, pero que no lo es, y en particular para el Estado, ¿ya? Paulina hizo una excelente presentación resumiendo todas las complejidades que tiene la implementación de una norma de estas características para las empresas. Nico hizo lo propio también al referirse a los desafíos que también esto tiene desde la perspectiva de la ciudadanía y otros poderes. Pero el Estado en particular también tiene un desafío y yo creo que es importante que en conversaciones de este tipo, perdonen la expresión tan coloquial, ¿cierto?, pero que no pase colado. Que aquí la presión no va solamente para los sujetos obligados, que uno imaginaría que en general son como las personas, las empresas. Pero en este caso, el Estado también tiene varias obligaciones de distinta complejidad. La primera es que el Estado también va a ser un obligado, al igual que las empresas, lo que supone que ya los servicios públicos también empiecen a pensar en la manera cómo van a diseñar los mecanismos de protección de datos que históricamente han tenido y han administrado. La mayoría de los servicios públicos recoge información de los ciudadanos con fines prestacionales, y esta información que recogen, este tratamiento que realizan, que se encuentra legitimado por una base de licitud, que en este caso es la ley, también va a tener que sufrir ciertos ajustes una vez que esta ley entre en vigencia. Pero el Estado, además de obligado, y eventualmente sujeto de sanciones, ¿cierto?, por incumplir la ley, tiene una tarea anterior a las obligaciones que van a hacerse efectivas una vez que la ley entre en vigencia, que son todas las obligaciones de implementación de esta ley. Y esa tarea yo también pensaría que tiene características colosales, ¿ya? La primera cosa que yo pensaría, ¿no?, es que en el Estado, ¿cierto?, existan desde ya, ¿cierto?, quizá no en manos de las personas que ha llevado la tramitación legislativa, pero sí en otro lugar, un equipo de diseño e implementación que comience a trazar las líneas de lo que va a ser la nueva Agencia de Protección de Datos Personales. Yo me pregunto si ese equipo está en la cabeza de algún diseñador en este momento del Estado, ¿cierto?, imaginándose cuánta gente tienen que contratar para comenzar ni siquiera a armar una agencia, sino que a planificar de qué manera podría implementarse una agencia. Ese grupo de personas, además, debería estar pensando también desde ya en qué características o atributos deberían tener los consejeros que van a hacer cargo de esta agencia, que a mí también me parece que es una de las tareas más desafiantes que involucra la nueva ley. O sea, definir un cuerpo directivo que sea responsable de llevar a buen puerto, ¿cierto?, la implementación de esta ley resulta clave. Los perfiles de quienes van a ser los directores o los comisionados de esta agencia es una cuestión que yo le he escuchado a muy poca gente traer a discusión, pero aquí es clave contar con perfiles en lo posible profesionalmente heterogéneos. Alguien del mundo de la ingeniería que entienda cómo se diseña una infraestructura segura de datos en las organizaciones y que pueda proveer esa visión. Un experto o experta desde el punto de vista del derecho. Afortunadamente en Chile tenemos a esta altura del partido mucha gente muy calificada en ese sentido, pero también alguien que tenga algún tipo de fortaleza de orden político, sobre todo considerando que hoy día en el escenario nacional existen varias instituciones públicas con atribuciones en materia de protección de datos personales. Y el escenario en el que va a llegar a instalarse esta agencia va a ser un escenario absolutamente competitivo en términos de ejercicio de las atribuciones. Si bien, por ejemplo, el Servicio Nacional del Consumidor tiene una atribución que está, digamos, en vigencia mientras no hay una agencia de protección de datos, es difícil imaginar
que un servicio como ese se despoje por completo de una atribución que ya tiene conferida por ley. La Comisión para el Mercado Financiero también tiene atribuciones en esta materia. Ayer entiendo que se aprobó la ley de deuda consolidada, que le confiere también a la Comisión para el Mercado Financiero atribuciones también en esta materia. La Agencia de Ciberseguridad, por otro lado, que no tiene atribución en protección de datos, pero sí en cuestiones de seguridad de la información, también eventualmente va a ser un actor con el que la instalación de esta nueva agencia va a tener que lidiar. Y una cuestión, por supuesto, no menor, es que no basta en el fondo con tener al mejor elenco sirviendo los puestos de comisionados de una agencia de protección de datos, si no hay un presupuesto razonable, ¿cierto?, que permita la contratación de profesionales, que permitan instalar una agencia que pueda tener un despliegue, ¿cierto?, que pueda tener una evaluación también performativa por parte del resto de los actores del ecosistema, ¿no?, que sea seria, que permita entregar opiniones fundadas, ¿cierto? La primera parte, además de la instalación de las instituciones públicas, generalmente trae aparejada una especie como de marcha blanca, es decir, se entra en vigencia una nueva organización, ¿cierto? Y todo el mundo está expectante a ver de qué manera comienza a desplegar sus atribuciones. Entonces, todo esto no funciona con la buena voluntad, digamos. Esta cuestión funciona cuando también hay recursos disponibles. Nosotros desde el CEDI hemos tenido el privilegio de formar a generaciones de profesionales, no solo desde el punto de vista del derecho, sino que también de otras disciplinas, que saben, conocen de estos temas, pero también dejen de decirlo. O sea, este es un atributo que hoy día se paga bien en el mercado. Por lo tanto, el presupuesto que debería definirse para estos efectos es un presupuesto que también permita tener a profesionales altamente capacitados, porque hacerse cargo de un tema como este es un tema complejo, ¿ya? Y en ese sentido, una agencia que no cuente con el personal mínimo, ¿cierto?, que permita hacer frente a estos desafíos, probablemente va a redundar en una instalación que pudiera ser defectuosa. Y quisiera también aquí clausurar mi intervención, Claudio, haciendo presente que hoy día hay un grupo importante de organizaciones, sobre todo grandes, multinacionales, que de alguna manera están más familiarizadas con estos temas, y las prácticas corporativas muchas veces van a facilitar, ¿cierto?, la implementación de estas normas. Pero hay segmentos importantes de la población que también necesitan mucho más certeza jurídica para actuar, que no tienen este beneficio, ¿cierto?, de la práctica tutelar de otra organización, que se están viendo perjudicadas por la falta de avance en la tramitación de esta ley. Y en ese sentido, yo quisiera decir que no es inocuo que sigamos en este compás de espera que no tiene justificación. ¿Ya? En general, hoy día los actores que se desenvuelven en el ecosistema, ni siquiera de tecnología, donde hay alguna gestión mínima de tratamiento de información, necesitan tener una regulación como esta vigente, sobre todo porque en muchos casos las prácticas de las organizaciones ya incorporan estas reglas, y es necesario que todos tengan certeza para saber efectivamente que esta ley va a estar vigente y que son esas reglas las que van a aplicarse en el futuro. Eso, claro. Muchas gracias, Daniel. Le reitero al público que nos acompaña virtualmente que pueden realizar las preguntas en el chat. Vamos a estar atentos para la segunda parte de este seminario, poder transmitir las preguntas que realicen por esa vía, y después va a haber espacio para el público presente acá también. En esta segunda parte, yo quisiera plantearle una pregunta a cada uno de ustedes, sin prejuicio de que puedan, si gustan, con toda libertad, poder interactuar respecto a las presentaciones que han realizado los demás panelistas. Yo le quisiera preguntar a Nicolás. Paulina puso un énfasis en varios desafíos que van a tener las empresas hacia adelante en estos 2 años de vacancia. Y tú también lo señalaste. Pero hay uno que me gustaría destacar, que es compliance. Tú lo señalaste también, pero la pregunta tiene que ver con el compliance en Chile, por lo menos, ha tenido una expansión bastante grande en los años recientes. No es algo tan arraigado a nivel cultural en las empresas.
¿qué desafíos ves tú precisamente en materia de compliance y datos personales con la nueva regulación? ¿Tenemos capacidad de generar esa dinámica propia del compliance rápidamente? Porque efectivamente 2 años, en virtud de lo que señalaba Paulina, es muy poco tiempo para lo que van a tener que hacer todas las empresas. Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que es complejo, digamos. O sea, efectivamente yo creo que estamos bastante de acuerdo, digamos, con el desafío, digamos, del poco plazo que hay y de todos los cambios que hay que hacer. Yo lo llamé, digamos, cambios culturales, digamos. Creo que es harto de eso. Y en materia de cumplimiento, lo que las empresas tienen que hacer, también coincido con Paulina, digamos, con que hay tal vez un desafío entre lo formal y la práctica efectiva, digamos, que tiene que existir en una empresa, digamos, para el cumplimiento de las obligaciones, digamos, que contiene el proyecto de ley. Y ahí no es simplemente, digamos, partir con un levantamiento de entender qué es lo que tenemos, digamos, qué es un dato personal en esta empresa, en esta práctica en particular, y cómo ahora tenemos que tratar eso, sino que también, digamos, es tener claridad, y yo creo que eso tal vez no existe tanto, digamos, en que mucha gente piensa hoy día que con lo informático está todo cubierto, digamos. O sea, si yo tengo, qué sé yo, la solución informática A, B o C, si estoy en la nube A, B o C, digamos, estoy listo, digamos. O sea, no, y esto requiere, digamos, de una visión también estructural, digamos, de la gobernanza, que Paulina también señaló, digamos, dentro de la empresa. E identificar todas aquellas cosas que no son datos que estén en un formato digital, digamos, o sea, sino que hay un montón de datos que no están en un computador y que también van a requerir, digamos, de esa visión. Yo creo que eso tal vez es algo que, a lo menos con las conversaciones que yo he tenido con algunas empresas, no está tan claro. Entonces, digamos, creo que hay un desafío ahí adicional, no solamente adecuar lo informático, sino que también adecuar lo operacional y todas aquellas cosas, digamos, qué sé yo, digamos, a todas las cosas que están todavía en papel, digamos, o que están en algún otro medio. Entonces, nada, o sea, yo creo que la capacidad existe, pero hay poco tiempo y hay que tomárselo en serio, creo yo. O sea, es un trabajo titánico. Muchas gracias, Nicolás. Paulina, Daniel ponía mucho énfasis en su presentación respecto de la adecuación y capacidad del sector público, porque claro, cuando discutimos de datos personales, probablemente la primera mirada o lo primero que uno piensa son el sector privado, que gestiona muchos datos personales, pero el sector público efectivamente gestiona una gran cantidad de datos personales. Y cuando pienso en el sector público estoy pensando no solo a nivel centralizado, sino que también a nivel descentralizado, estoy pensando en los municipios, la cantidad de datos personales que hay ahí. Y tú usabas una expresión que me pareció muy interesante, esta expresión de ordenar la casa. El sector privado tiene una capacidad mucho más rápida de poder ordenar la casa. Puede usar distintas herramientas, distintos métodos más rápidos, pero el Estado tiene una burocracia bastante grande. ¿Cómo miras la capacidad que pueda tener el Estado para ordenar la casa? Precisamente a la luz de la entrada en vigencia de la ley de datos personales. Me parece que una modificación estructural del proyecto de ley que pega como en el hueso y en la canilla al sector público es esta como mayor cantidad de bases de legalidad, ¿cierto? Hoy día el sector público vive en un mundo donde, o en una estructura legislativa donde solo puedes hacer aquello que la ley te faculta, ¿cierto? Y excepcionalmente, y acá el Consejo para la Transparencia no ha sido, en mi opinión, como radicalmente claro en pronunciarse respecto a aquello, pero pareciera que aquello que la ley no te faculta, tú podrías, o en los escenarios donde la ley no te faculta para hacer un tratamiento específico, tú podrías venir y solicitar el consentimiento. Y he observado que durante la vigencia de la ley actual, ¿cierto? Hay hartas ocasiones donde, a mi juicio equivocadamente, el sector público viene y me toca la puerta y me pide permiso para hacer tratamiento de un dato que o puede tratarlo porque vive bajo la base de legalidad de ley o simplemente lo refuerza. Pero lo que sucede, un punto donde me parece que se genera un desafío más o menos difícil para el sector público es como en esta apertura de otra fase, donde va a tener que, como todos los responsables, va a tener que poder identificar o asociar todos sus tratamientos con una base de legalidad, y no necesariamente esa base de legalidad puede que sea la ley. Van a haber escenarios donde, si tienes, estoy inventando, circuitos cerrados de televisión, muy probablemente la base de legalidad va a ser ese tratamiento de datos, va a ser el interés legítimo. Ese como redescubrimiento de nuevas bases de legalidad creo que es más difícil
en el mundo público, porque en el mundo público estás bien limitado por esta como única y gran base de legalidad que es la ley. Y la verdad yo no tengo muy claro cómo va a resolverse. No digo que sea una pregunta tan difícil de responder, pero yo hasta el momento no lo puedo responder. No tengo muy claro cómo en la práctica va a resolverse la mirada que van a tener los organismos públicos respecto de cuál es el juego de piernas que tengo con las otras bases de legalidad, con cumplimiento contractual, incluso con consentimiento. Eso es como lo primero que me salta a la vista en un mundo, y tengo que hablar como de mi bias, ¿cierto? En un escenario donde yo no trabajo en el día a día con organismos públicos. Me digo más al sector privado, pero me parece que es un desafío un poco difícil que van a tener que saber asumirlo nomás, pero va a ser difícil de resolver, cómo juegan con estas nuevas bases de legalidad. Quería agregar algo en relación con el compliance que señalaba Nico. No sé si quieren después podemos hablar de eso, pero adelante. Yo siento que el compliance, hablar de compliance es como hablar de los sistemas, como es un vocablo tremendamente amplio que puede aludir en realidad a todo. Y si pensamos en el compliance como el modo de resolver un desafío legislativo en una empresa o en una organización, como la organización de aquello, ¿cierto? El compliance siempre ha existido, lo que pasa es que ahora está un poquito más organizado. En este caso, el llamado que hace la ley de protección de datos al compliance es como bien aterrizado. Es como, yo legislador, voy a establecer una serie de obligaciones, no siempre te voy a decir cómo cumplir, pero te voy a decir qué es lo que espero, como por ejemplo las medidas de seguridad, ¿cierto? Te voy a decir cuáles son las características que yo espero que tú establezcas en tus medidas de seguridad, cuáles son los objetivos que deberías cumplir, pero yo no te voy a decir si tenés que implementar 27001 o lo que sea, ¿cierto? Ese llamado al compliance me parece que es más aterrizado en el sentido de que aumenta las sanciones, va de las 50, la humilde 50 UTM del día pueden llegar a 20.000 UTM, dependiendo de lo que se resuelva, ojalá pronto. Aumentan las sanciones, hay una buena cantidad de artículos que hacen referencia a tu obligación de probar como responsable. Esa carga de la prueba que tiene el responsable también hace este como llamado relevante al compliance. Pero yo me siento siempre como un poquito incómoda cuando hablamos de compliance en términos súper generales, porque como que podría ser cualquier cosa, ¿cierto? El organizar la casa para poder implementar una nueva ley, me imagino que existe desde siempre. Hoy día pareciera que existen un montón de cursos, no quiero desmerecerlo como rama, pero creo que hoy día es un área del derecho más estructurada y como más musculosa, pero no es muy nueva. No, me parece que podría ser nueva. Gracias, Paulina. Daniel, Nicolás, al principio de su presentación se refirió a este necesario cambio cultural que va a tener que ser bien acelerado respecto de lo que significa el dato personal, propiamente tal, la calidad del dato personal y sobre todo en la relación entre las personas, empresas, academia. Te diría, ¿cuál es el desafío que vamos a enfrentar no solamente para el Estado y las empresas de quienes hemos hablado, sino que también para la ciudadanía? Tomar conciencia de lo que significa el dato personal, la titularidad del dato que hoy día se maneja en distintos formatos, en distintas fuentes, pero hay poca conciencia en la ciudadanía de que esa información constituye datos personales. ¿Cuáles crees tú que serían los desafíos en esa línea para avanzar precisamente en este periodo de concientización respecto de la entrada en vigencia de la nueva ley? Mira, yo creo que la ciudadanía conozca sus derechos es clave para que una ley en el fondo sea ley en acción, digamos. Cuando uno estudia teoría de la legislación, el acto legislativo no se acaba cuando se aprueba la ley. Es decir, ahí recién empieza. Las leyes se legitiman en la medida que son usadas. ¿Y quién las usa? Los destinatarios en cuyo favor, ¿cierto?, se reconocen los derechos. Y en ese sentido, que la ciudadanía conozca el contenido de esta ley resulta esencial, vital, para justificar, por ejemplo, la existencia de una agencia que defiende estos derechos. En ese sentido, también eso podríamos anotarlo como una pestañita dentro de las obligaciones que se le abren también a la administración. Aquí permíteme darte un ejemplo. El año 2010 yo era funcionaria pública y se aprobó la Ley de Acceso a la Información, que significó también una revolución cultural
en la forma como las personas se relacionaban con el Estado. Antes de la entrada en vigencia de esa ley, lograr que un organismo público a un ciudadano le entregara información acerca de su gestión era un milagro, ¿ya? Y se podía producir quizá después de varios años acciones judiciales de por medio. Y lo que hizo la ley de acceso a la información pública fue invertir muchos recursos también y desplegarse con equipos que estuvieran haciendo divulgación de los contenidos de esta ley por todo el país para enseñarle a todos los ciudadanos cómo este procedimiento, que era gratuito, que era expedito, estaba a disposición de los ciudadanos y cómo existía un plazo para que respondiera, y si no se cumplían los plazos o el requerimiento dentro de ese periodo, se activaba un procedimiento administrativo ante el Consejo para la Transparencia. La demanda que tuvo desde el 2010 en adelante el Consejo de la Transparencia nunca bajó, porque la ciudadanía entendió cómo significaba esto, y aquí hay una cuestión interesante también de este ejemplo, que es algo que deberían también tener a la vista quienes vayan a hacerse cargo de la futura agencia, es que hay un procedimiento tecnológico, una plataforma donde este tipo de solicitudes, digamos, se materializan. ¿Y por qué el ejemplo, creo, de la ley de transparencia es útil? Porque el procedimiento administrativo por el que el legislador se inclinó también en la reforma, en la actualización de la ley 19.628, es muy parecido al de la ley de acceso a la información pública, en plazo, en etapas, en eslabones. Lo interesante también de esa experiencia, que también pienso que puede ser virtuosa en el caso de la protección de datos personales, es que una de las atribuciones del Consejo para la Transparencia, que debería ser una de las atribuciones también de la agencia más intensiva, es no declinar en la educación a la ciudadanía acerca del conocimiento de los derechos que reconoce esta ley, que van a ser el derecho de acceso, de rectificación, cancelación, oposición y el de portabilidad, que medio ya está vigente en la regulación en el caso de las finanzas tecnológicas, ¿cierto? Y que debería también traducirse en una obligación también para los responsables de datos, ¿cierto? De diseñar mecanismos donde también las personas puedan de manera expedita consultar por la información que ese responsable tiene de cada una de ellas. No sé si respondo. Muchas gracias, Daniel. Bien, terminada esta parte del seminario, vamos a darle la pregunta al público, la palabra al público, perdón, para que realicen algunas preguntas. Vamos a dar primero el espacio de las personas que están presentes acá. Si alguien quiere hacer una pregunta, yo tengo varias que me han ido llegando por el chat de Zoom, así es que voy a un espacio primero para las personas que están acá y después vamos con las preguntas del Zoom, si les parece bien. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Muy bien, tenemos un micrófono ya disponible. Les pediría identificarse y ser breve, que sea una pregunta y dirigirla a quien estime conveniente el panel o a todo el panel. Hola, Felipe Osorio, asesor de políticas públicas de Wikimedia en Chile. Son dos preguntas respecto a la interpretación de la ley. Primero, recordemos que es un derecho que nace del derecho fundamental de privacidad, de ahí nace la necesidad de temple de género, pero al parecer la legislación, recogiendo el problema que tiene la legislación europea, tiene que ver más con la facilitación del tratamiento que con la protección del derecho. O sea, la protección del derecho pasa a ser algo que se deriva de la regulación del tratamiento de los datos. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto esta idea de facilitación, que nace desde el mercado único europeo de tratamiento de datos, hasta dónde ven ustedes que puede sopesar o balancearse con la protección de derechos fundamentales en la interpretación en casos concretos de potenciales vulneraciones de los derechos? Y asociado a eso, ¿hasta qué punto, y esta es una pregunta injusta probablemente, ¿hasta qué punto creen ustedes que los tribunales o la agencia chilena va a estar mirando la jurisprudencia europea al momento de interpretar la legislación nueva? Que hablaban de este problema de que es todo nuevo. Bueno, hay un contexto global. ¿Hasta qué punto ese contexto global puede influir en la interpretación de la legislación chilena? No sé si tiene alguna opinión respecto a eso. ¿Sí? ¿Les parece que vamos a juntar algunas preguntas y después seguimos? Adelante. Hola, soy Carolina Moreno, ayudante del CEDI, y mi pregunta tiene dos enfoques. Primero, ¿no creen que la ley se podría ver afectada en relación
a que se establecen multas, pero no establece cuáles serían los criterios para ello, entonces podrían interponerse un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al tiro y que la ley no sirva. Y por otro lado, ¿cuáles creen que deberían ser los criterios para establecer las multas? Por ejemplo, teniendo en cuenta que el Estado y las empresas tienen distintas capacidades para actualizarse, para modificar su funcionamiento, etc. No sé si hay otra pregunta del público. Bien, si no, le damos la palabra a nuestros panelistas y después vamos con las preguntas del chat. ¿Les parece en el mismo orden de las presentaciones para poder responder? Porque son preguntas abiertas, Nicolás. Sí, perfecto. A ver, yo creo que la influencia de la jurisprudencia europea, digamos, me imagino yo, digamos, que va a ser obvia, digamos. O sea, si uno mira el proyecto de ley, digamos, las similitudes en términos de los estándares, digamos, con el sistema europeo son bastante evidentes, digamos, y por lo tanto, digamos, ahí obviamente, digamos, va a haber también alguna guía, digamos, para esta nueva agencia. No sé, digamos, si es que la idea subyacente, digamos, fue más bien facilitar el tratamiento de datos. Yo creo que hay un componente súper importante también de protección de derecho fundamental. Pero claro, o sea, como todo en la vida, digamos, tiene que ser balanceado y equilibrado también, digamos, con el funcionamiento también de un sistema que hoy en día, digamos, en una economía que ha pasado de átomos a bits, digamos, también tiene características nuevas, digamos, y distintas, digamos. Entonces, creo que es un ejercicio importante, necesario también balancear, digamos, la necesaria protección de derechos fundamentales, y no estoy diciendo, digamos, que eso no sea importante, digamos, también pero con el tratamiento de datos para intereses legítimos, digamos, que puedan existir en una sociedad, digamos, tan compleja como la que estamos viviendo hoy en día, digamos. Entonces, yo creo que el proyecto de ley, digamos, logra un buen balance en ese sentido. Lo que preguntaba Carolina, digamos, de las multas, no sé, o sea, yo creo que nadie está pensando, digamos, en cómo eludir las multas, digamos, a todo lo contrario, digamos. Yo creo que todas las empresas, digamos, y que todas las personas, y también el Estado, digamos, espero, digamos, estén pensando, digamos, en cómo cumplir esto, digamos. Y respecto de los criterios, probablemente, nada, o sea, no sé, yo dejé de ser abogado hace mucho tiempo, digamos, pero se me ocurre, digamos, o sea, que tiene que existir una cierta proporcionalidad también con el daño, digamos. Entonces, claramente, digamos, ahí yo creo que el proyecto de ley, digamos, establece distintas categorías, digamos, de daño, por llamarlo de alguna forma, digamos, de infracción. Y ahí va a depender también un poco, digamos, de cómo la agencia vaya aplicando finalmente, digamos, esas distintas categorías, digamos, en las multas que aplique, digamos. Pero, de nuevo, o sea, como reforzar la idea, digamos, de que yo tengo la impresión de que nadie está pensando, digamos, ni de incorporar, digamos, las multas dentro de sus costos, digamos, de operación, como se ha escuchado muchas veces, digamos, eso es algo que yo descartaría de plano, digamos, sino que más bien, digamos, a cómo cumplimos y también cómo nos aseguramos, digamos, de que las multas tengan también una correlación con el daño finalmente que se causa al bien jurídico que estamos tratando de proteger. Eso. Gracias, Nicolás. ¿Paulina? En cuanto a la primera pregunta, Felipe, es tu nombre, ¿cierto? Felipe, muchas gracias por tu pregunta. No, yo difiero de la premisa, yo creo un poco de tu pregunta, donde tú señalabas que esta ley como se concentra un poco más en la facilitación del tratamiento más que en la protección del derecho. De nuevo, yo tengo un sesgo porque trabajo como abogado y en la práctica privada, pero esta ley no sé si facilita el tratamiento, esta ley regula el tratamiento y sin duda no lo prohíbe, ¿cierto? No lo prohíbe, sino que en ciertos casos sí lo prohíbe, pero te dice, usted se tiene que comportar de una manera determinada y ese se tiene que comportar de una manera determinada es una larga lista de acciones. Entonces, en ese sentido, no sé si lo veo como una facilitación del tratamiento, quizás al revés. Sí estoy un poco de acuerdo contigo en que, y esto quizás no tiene que ver con el texto de la ley, sino como la hemos leído hasta ahora, la protección del derecho, ¿no? Los derechos arco, o en la línea de lo que comentaba Daniel, como el incentivo al conocimiento del titular respecto a sus derechos, es algo que está como flotando por ahí, ¿cierto? Porque meten a tomar ruido los responsables que los titulares en este momento. Pero por eso, Felipe, no sé si estoy tan de acuerdo con esa premisa. Creo que no hay
no hay como una suma cero, así como esta es una legislación súper protectora, que lo es, pero esta es una legislación tan protectora que por lo tanto en la práctica prohíbe el tratamiento de datos, porque en el evento, no creo que lo sea, pero en el evento que así lo fuera, si fuera una legislación muy rígida y extremadamente protectora, lo que va a pasar, en mi opinión, no es que se van a dejar de tratar datos, sino que se va a dejar de cumplir datos. Porque como el mundo es lo que es, ¿cierto? Y parecía que es poco probable que eso cambie muy pronto. En relación con la segunda pregunta, yo aquí tuve que mirar mi torpedo y mirar el proyecto de ley. Perdona, ¿cuál era tu nombre? ¿Carolina? Carolina, la ley sí establece criterios para la determinación del monto de las multas. En el artículo 37, estoy leyendo, no es que me lo sepa de memoria, ni cercanamente, pero hay formas de calificarlo. Creo que hubo un avance importante que espero que después no retroceda entre el texto que estaba en el Senado y el que se aprobó en diputados, porque cuando se tarificaban las infracciones entre leve, grave y gravísima, el texto que salió del Senado tenía un piso, lo que le da, esta es una frase que yo uso harto en la muletilla, pero le da como poco juego de pierna en la autoridad cuando tienes que identificar que sea una infracción grave, que es como la regla general, donde tu obligación es imponer un mínimo de multa, porque el máximo, claro, nadie quiere llegar al techo, pero lo que hace GDPR y lo que replicó el texto que salió de diputados es tener un máximo, pero no un mínimo. Creo que eso se hace bien importante. Pero quizá no entendí bien la pregunta, pero a mí me parece que hasta donde puede hacerlo la ley, sí establece ciertos parámetros para la determinación, como criterios para la determinación del monto de las multas. Sí estoy de acuerdo contigo que no hay mucha referencia o una como protección particular, como si pasa un poco más en los considerandos de GDPR a las pymes, ¿cierto? Por lo tanto, claro, hay cierta referencia respecto a la determinación final de la responsabilidad o a las obligaciones de establecer un DPO, pero yo no veo como mucho apalancamiento ahí a una empresa chica que va a tener igual que cumplir con esta larga lista de obligaciones. Muchas gracias, Paulina. Daniel. Tengo un poco que agregar realmente, creo que Nicolás y Paulina lo han dicho todo. Con respecto a la pregunta de Felipe, yo quisiera simplemente hacer el highlight que desde el año 2018 en Chile nosotros tenemos un derecho fundamental autónomo que es el de la protección de datos personales. ¿Ya? Tenemos el histórico 19 número 4 de la Constitución del 80 que reconocía el derecho a la privacidad, ¿cierto?, de la persona y su familia, y después la reforma del 2018, la coma, y a la protección de datos personales. Punto seguido, una ley determinará la forma y condiciones en que se realizará el tratamiento de datos personales. Entonces, ¿por qué resalto esta parte de la historia constitucional? Porque es un derecho fundamental. ¿Ya? O sea, distinto a la privacidad, distinto. Que en el pasado estaba anclado en ella, sí, pero luego que se reconoce, se transforma en un derecho constitucional, una garantía fundamental diferente. Y lo que estamos haciendo, o mejor dicho, lo que está haciendo el Parlamento hoy día, es simplemente implementar un derecho. O sea, no quiero decir simplemente, porque en realidad es una cosa bastante más compleja, pero lo que está haciendo es implementar un derecho fundamental. Y la implementación del derecho fundamental, y ahí estoy de acuerdo con Paulina, no necesariamente es sinónimo de facilitación, es regulación con todo lo que la palabra regulación significa. Entonces, simplemente quería como rematar como con esa idea de cierre esa pregunta. Y con respecto a lo que señaló Carolina, la inquietud de Carolina, me sumo también a las palabras de Paulina. Mi preocupación en ese punto está más bien dado por otras cosas, que forma parte de este ecosistema fragmentado que tenemos de regulaciones digitales. Hoy día la Ley de Finanzas Tecnológicas tiene también un apartado infraccional donde tiene el otro día estaba justo revisándola por otros temas, tiene una norma, ¿cierto?, que señala que estas sanciones van a estar vigentes en tanto no estén vigentes las sanciones de la Ley de Protección de Datos Personales. Y lo curioso de esto es que no necesariamente cuando esté vigente la Ley de Protección de Datos Personales va a quedar sin efecto la otra sanción, porque la tipificación de la infracción no es necesariamente la misma. Entonces pudiera darse la situación de que un mismo hecho produzca como el concurso de infracciones donde se active la competencia de la Comisión de Mercado Financiero y de la Agencia de Protección de Datos, que yo considero que va a ser un tremendo lío. Y el otro tema es multas que en la situación infraccional, perdón, que a mí me preocupa un poco, y quizás por ahí
podría ir la inquietud de Carolina, es que hay una norma, que es como se dice en las escuelas de derecho del bolsillo de payaso, ¿no? Que dice que en el caso que se produzca una infracción no descrita en esta ley, que es bien curioso, porque justamente todas las infracciones deben interpretarse restrictivamente, y lo que se está haciendo ahí es darle como una atribución genérica infraccional a la autoridad, es que probablemente eso termine bastante judicializado, ¿ya? No estar expresamente escrita. Puede que en la práctica, ¿cierto?, ocurra una situación tan reprochable, pero que justamente no fue descrita por el legislador, pero que reúne todas las características valóricas para su reproche, donde se active esa causal. Yo veo que ahí hay una posibilidad bastante importante de judicialización. Esa es la que yo veo con más claridad. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Tenemos algunas preguntas del público. Yo, por un tema de tiempo, voy a priorizar algunas preguntas y voy a reunir otras para poder transmitirlas a nuestros expositores. La primera dice en relación con, sería interesante que si pueden analizar las principales funciones que va a tener que cumplir el oficial de protección de datos en la empresa, al menos lo más práctico o por dónde debiese partir aquellas funciones. La otra dice en relación, dice, en ciberseguridad ya hay una orgánica que formará parte de la nueva gobernanza de datos personales. Está más débil y dispersa, entonces, ¿cómo podemos hacer sinergia pública para avanzar de forma proactiva en el cumplimiento de cara a esta nueva ley, ya que la orgánica administrativa es muy atomizada y diversa, con distintos niveles de maduración? Algo de eso habíamos conversado ya en algunas preguntas anteriores. Perdona, me voy a mandar un Miss Chile, pero ¿me puedes repetir esa pregunta? Por supuesto. Me confundí. No hay problema. Dice, en ciberseguridad ya hay una orgánica que formará parte de la nueva gobernanza en datos personales. Está más débil y dispersa. Ahora, tal vez está mal formulada la pregunta también. Entonces, ¿cómo podemos hacer sinergia pública para avanzar de forma proactiva en el cumplimiento de cara a esta nueva ley, ya que la orgánica administrativa es muy atomizada y diversa, con distintos niveles de maduración? ¿Y qué otra? Vamos con otra. Dice, acá. Dice, para el consentimiento bastará con la grabación de una conversación, marcar un recuadro en una consulta electrónica o una firma digital. Más bien es la forma en que deberá existir este consentimiento. Y la última que estaba acá es, acá, en las matrices de riesgo y en los controles también se deberá considerar la protección de los datos personales de los trabajadores de la empresa. Son preguntas abiertas, entonces, si les parece, en el mismo orden que hicimos la respuesta, le damos tiempo a cada uno de nuestros expositores. Nicolás. A ver, yo creo que hay personas bastante más calificadas que yo para responder varias de estas preguntas. Digamos, yo tal vez me quiero referir un poco, también por mi pasado como funcionario del Estado, digamos, a la necesidad esta de la segunda pregunta de las sinergias, digamos, que tienen que existir. Y ahí yo creo que un gran anhelo que muchas personas han tenido y que yo también de alguna forma comparto, digamos, es la necesidad tal vez de tener una orgánica con una visión tal vez un poquito más panóptica en los temas digitales, que pueda también cumplir un rol de coordinación con las competencias y especialidades que tal vez tienen otros organismos del Estado, digamos, pero siempre con esta visión digital, digamos. Y yo lo comento también desde una perspectiva un poco más anecdótica, digamos. Yo fui funcionario de la Cancillería y en varias negociaciones de acuerdos y tratados de libre comercio y en participación en foros, digamos, nosotros dentro del Estado tampoco teníamos una contraparte tan clara, digamos. Entonces, creo que existe la necesidad ahí hace mucho tiempo, digamos, también de tener una visión de nuevo más panóptica, digamos, de cómo funcionan las cosas digitales en Chile desde el punto de vista también del rol del Estado dentro de la organización, digamos, de la sociedad. Entonces, creo que la pregunta era un poco, digamos, ¿cómo lo hacemos? Creo que ahí tal vez puede existir alguna respuesta, digamos, pero claro, o sea, estamos también con esta vorágine, digamos, de generar órganos que tal vez no es no sé, no tengo una respuesta clara, digamos. O sea, tal vez generar un órgano nuevo no es la solución, pero sí tiene que existir tal vez una coordinación. El Ministerio de Ciencias, por ejemplo, tiene dentro de sus competencias en su ley orgánica, digamos, también un rol de coordinación, digamos, que lo está ejerciendo, digamos, y que tal vez esa es la forma en que tal vez debiéramos avanzar. Y la matriz de riesgos, digamos, si es aplicable también a los trabajadores, sí, lo es. Por suerte lo es. Eso.
Gracias, Nicolás. Paulina. Voy a atacar en el mismo orden tuyo, porque me pareció, no sé si terminé de comprender completamente la pregunta de la ciberseguridad, pero creo que esta referencia a la necesidad de coordinación cuando estamos pensando solamente en ciberseguridad nos hace pensar en que, claro, vamos a tener, pensando si somos el CISO de una empresa, ¿cierto? O de un organismo público, voy a tener más de una regulación a la que tengo que mirar en el momento en que la sangre llega al río y tengo una brecha de seguridad, ¿cierto? Tenemos, si es que somos regulados por la Ley Marco de Ciberseguridad, voy a tener que notificar a la ANSI. La calidad del incidente notificable no es la misma que la calidad del incidente notificable en el escenario de protección de datos y, por lo tanto, si es que tengo, por ejemplo, a la ANSI encima, o si es que soy regulado por la Ley Marco de Ciberseguridad, soy regulado evidentemente por la Ley de Protección de Datos, desde que tengo el dato de un trabajador y yo soy regulado por la Ley de Protección de Datos, y puede además que sea regulado sectorialmente, como pasa con el sector eléctrico, por ejemplo. Creo que me carga hablar de desafío porque encuentro que es una palabra así súper usada, pero es una palabra útil al final del día. Pero es un desafío difícil el aterrizar todas estas legislaciones para un momento de urgencia y pavor, que es cuando tenemos una brecha de seguridad. Y ahí volvemos a esta palabra con la que tengo amorío de compliance, pero sí va a ser necesario para las instituciones tener una política de notificación de brechas, ¿cierto? Y tener organizada esta casita en términos de a quién tengo que llamar y bajo qué circunstancias tengo que notificar qué cosa, ¿cierto? Eso creo que va a ser difícil pensando como en las distintas regulaciones de ciberseguridad que se nos vienen encima. En una gran cantidad de empresas, el principal clúster de datos que tienen son los datos de sus trabajadores. Todas las B2B, ¿cierto? Todas las B2B, el tesoro que tienen tesoro pensando en los datos personales, ¿cierto? Son los datos de sus colaboradores. Por lo tanto, todo lo que hemos conversado es plenamente aplicable al tratamiento de datos de los trabajadores. Creo que también en esta como sueño pesadilla de las bases de legalidad, la pregunta de cómo se va a interpretar la libertad del consentimiento en relación con los trabajadores y por lo tanto cuál es la base de legalidad, cuál es el sombrero que voy a terminarme poniendo, ¿cierto? Como empleador para tratar los datos de mis trabajadores es una pregunta interesante. Pareciera que deberían vivir en interés legítimo y en cumplimiento de un contrato y ya no más en el consentimiento, porque hoy día parece que viven en bastantes aspectos. La base de legalidad de un empleador respecto a los datos de sus trabajadores es el consentimiento, pero como a la pregunta, de todas maneras. En las matrices de riesgo de privacidad no pueden no estar los trabajadores. De hecho, a veces es más de la mitad de la implementación de los controles tiene que ver con los trabajadores. DPO. Podemos hablar todo del DPO. Creo que es interesante explorar el lugar en el organigrama donde tiene que vivir el DPO. No es obligatorio tener un oficial de protección de datos, salvo que tú escojas implementar un programa de cumplimiento, en cuyo caso, si es que lo haces, pues bien, tienes que tener un DPO. El que no sea obligatorio no significa que no sea, a mi juicio, súper indispensable. Pero una vez que decides tener un oficial de protección de datos, es súper relevante el lugar donde lo vas a hacer vivir. Pareciera, por ejemplo, que el gerente de analítica no debería ser el DPO porque es quien está decidiendo, ¿cierto?, sobre el tratamiento mismo y el destino de los datos, en oposición al rol donde el DPO tiene que tener, y han existido sanciones bien importantes en Europa por el cumplimiento de estos parámetros, ¿cierto? El DPO tiene que tener como un rol de independencia bien importante, reportarle al directorio, ¿cierto?, para poder fiscalizar y organizar eficientemente la casa en el mundo del compliance. Muchas gracias, Paulina. Daniel. Bueno, mi posición es bastante cómoda cuando uno tiene invitados tan buenos que responden tan bien. Es poco lo que yo tengo que agregar. ¿Por qué todos deberíamos estar estudiando protección de datos personales? Porque todas las organizaciones, todas tienen al menos 3 bases de datos dentro de ellas, que son, en este caso, las de sus trabajadores, como ya quedó claro en las intervenciones de Nico y de Paulina.
la de los clientes, ¿cierto? Y eventualmente la de los proveedores. O sea, son todas las organizaciones responsables de al menos esas 3 bases. De ahí para arriba, digamos, ¿ya? Nunca hay menos de 3. Es una cuestión por la que todos quienes trabajamos en alguna parte deberíamos estar muy, muy atentos a lo que esta ley en el fondo obliga. Pauli, te propongo usar la palabra reto en el futuro para reemplazar desafío. Reto. El reto que tiene el sector público con este grupo de instituciones que van a tener de alguna manera atribuciones convergentes es muy grande, pero me consta, porque a los académicos usualmente nos invitan con alguna frecuencia a participar de instancias consultivas, es que en el Estado hay varias iniciativas que están buscando avanzar hacia un sistema de gobernanza de datos. Y la gobernanza de datos supone no solamente una estrategia destinada a utilizar mejor la información que tiene el Estado, sino también una estrategia destinada a que las autoridades se coordinen. Ahora, la coordinación, que es un principio que está hiper recogido en el derecho público chileno, es un principio que se aplica poco y la mayoría de las veces, digamos, las leyes tienen que hacer una traducción en obligación para ciertas autoridades para que el principio de coordinación se verifique. La impresión mía en lo que van de avanzar estas conversaciones sobre gobernanza de datos va justamente como en la línea de crear cierto sistema de obligaciones entre estas autoridades para generar en el fondo un despliegue fluido y no competitivo de sus atribuciones. Ahora, todo esto está, por supuesto, en la etapa de la planificación y del diseño, pero yo prefiero ser optimista y pensar que en el mediano plazo debería verificarse en el sector público este sistema de gobernanza de autoridades que tienen atribuciones en este sentido. Y en ese punto, a mí me gustaría decir que aquí uno se escapa un poco de la conversación más jurídica, pero la buena noticia de esto es que, si bien esta es una cuestión de resorte mucho más político, los temas de tecnología en general son temas que tienen alta adhesión política en general, digamos, ¿ya? Y son temas en los que uno ve que hay cierta como convergencia, acuerdo y el derrotero ha sido más bien evolutivo y sistémico. Entonces yo pensaría que incluso si cambia el signo político del gobierno, este es un tema en el que los niveles de consenso y que hacia eso es lo que se debería avanzar, hacia una convergencia de estas autoridades, va a ser posible. Eso, no tengo mucho más que agregar a las intervenciones que me precedieron. Muchas gracias, Daniel, por tu respuesta a las preguntas. Con esta última intervención de Daniel cerramos este seminario del día de hoy. Yo les quiero dar las gracias a quienes nos acompañaron durante esta instancia de hoy día. Los dejamos invitados a todos quienes van a volver a revisar este video que va a estar disponible tanto en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile como en el canal de YouTube de DOE. Asimismo, los vamos a dejar cordialmente invitados a los próximos seminarios de este ciclo que, como señalamos, vamos a estar anunciando prontamente. Y para quienes estamos presentes en este edificio, en el hall hay un café para pasar el frío y la lluvia de esta mañana. Así que muchas gracias a Paulina, a Nicolás y a Daniel por las presentaciones del día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Gracias.